Feliz día, queridos estudiantes de segundo año técnico vocacional. Bienvenidos a este nuevo año lectivo, donde espero sea de grandes éxitos, grandes bendiciones y sobre todo de mucho aprendizaje en este camino diferente, pero confiado siempre en que la misericordia del Señor está con nosotros y nos protege siempre. Vamos a iniciar entonces, recordándoles el bachillerato técnico vocacional administrativo contable, que será impartido, ¿verdad?, en el área de módulos por mi persona, por si ya se habían olvidado un poco de mí. También quiero recordarles un poco acerca de lo que es la malla curricular del bachillerato técnico. Espero y hayan logrado observar el video, que por cierto, muy pocos han podido accesar. Entonces, los módulos que vamos a desarrollar son 9 módulos. En el primer módulo tenemos la orientación al estudiante, pero eso se los envié en el video. Entonces iniciamos con el módulo 2.1, donde va a durar 6 semanas. Ese módulo se va a llamar Cálculo de costos y presupuestos operativos de la empresa. Y posteriormente le seguirán los siguientes módulos, ¿verdad?, que en su debido momento vamos a ir ingresando a cada uno de ellos. Por el momento nos quedamos con el módulo 2.1. También les recuerdo, ¿verdad?, que en el área de módulos se califican en base a niveles de logro, y esos niveles de logro van desde el 1 al 5, y hay ciertas competencias que deben de desarrollar para poder calificar, pero nomás es una aclaración, porque a veces algunos me dicen, profe, pero ¿por qué tengo 4? ¿Por qué tengo 3? ¿Por qué tengo 2? Ustedes tienen que ser conscientes que la nota va en base al nivel de logro del 1 al 5, por lo tanto ustedes tienen que saber que del 1 al 5 hay una nomenclatura, y eso pues identifica a ciertos números. Por ejemplo, si usted tiene 5, usted sabe que corresponde a un 9, a un 10, un 3, ya sabe que es una nota de 6. Aclarando que la nota de módulo se pasa con la nota mínima de 7 para poder aprobar el módulo. Entonces, el módulo 2.1 va a tener una duración de 6 semanas y vamos a hablar un poco sobre el cálculo de los costos y presupuestos operativos de la empresa. Bienvenidos durante estas 6 semanas. Primero comenzamos a definir que en las empresas, ¿verdad?, hay costos y también hay gastos. Los costos no van a ser más que aquel montante, ¿verdad?, económico que cuesta el fabricar un producto o el facilitar un servicio. Entonces, cuando ya conocemos el costo del producto o del servicio, venimos a poder determinar cuál puede ser el precio de venta del artículo o del servicio que nosotros estamos facilitando. Entonces, el costo no va a ser más que el sacrificio o todo el esfuerzo económico que se tiene para poder realizar un objetivo. Ejemplo, usted tiene una venta de tortilla, ¿verdad? Tiene que saber cuánto invirtió en maíz, en que la que le va a ayudar a palmear, en ir al molino, sumados todos esos costos. Entonces usted ya tiene que tener una idea más o menos cuánto tiene que dar la tortilla para poder obtener lo que es ganancia o poder lograr lo que es el objetivo. Entonces existe una área específica en cuanto a los costos, y esa área específica es la contabilidad de costos. La contabilidad de costos viene de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero hasta en el 76 es donde revoluciona. Recuerden que en aquel tiempo se da lo que es la industrialización, y durante la industrialización se pasa a dejar el trabajo más humano y a implementar máquinas, ¿verdad? Y en este caso fue la invención, la máquina de vapor, ¿verdad?, donde ayudó mucho a las industrias, y al mismo tiempo, al ver la inversión que se tenía, entonces tuvieron a bien implementar que había un costo por esa producción que se utilizaba al utilizar esas máquinas. Entonces, según este señor Torres Aldo, ¿verdad?, él define una contabilidad de costos como un conjunto de técnicas, procedimientos que se utilizan para poder cuantificar el sacrificio económico del negocio. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas de las ventajas que se puede tener es que los costos, ¿verdad?, ayudan a establecer márgenes de utilidad. Es decir, la utilidad puede ser las ganancias o las pérdidas que se tienen al poder invertir en un X producto o en un X servicio. También se pueden elaborar proyectos de presupuesto. Recordemos que un presupuesto, la palabra lo dice, es un supuesto donde se maneja
tentativamente lo que se puede llegar a invertir para elaborar o prestar un servicio. Entonces, el costo no es más que una erogación o un desembolso de efectivo, ¿verdad?, que se espera pagar a cambio de un bien. Vean lo que nosotros pagamos por un servicio, por un teléfono. Pero veamos entonces la diferencia entre un costo, entre los costos y los gastos. Los costos se capitalizan. ¿Qué quiere decir eso? Capitalizar quiere decir que se puede recuperar. ¿Por qué? Porque yo invierto y al mismo tiempo esa inversión tiene un costo, pero yo sé que me va a generar una ganancia, ¿verdad?, por el producto. Entonces, se transfiere, se comercializa, sí. Sea un servicio o un producto, genera ganancias, genera dinero y eso se comercializa. Al mismo tiempo, los costos se acumulan en un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque la inversión es grande y las ganancias también pueden llegar a serlo. A la diferencia entre los gastos es que con los gastos no se capitalizan, al contrario, los gastos no se pueden recuperar, ¿verdad? Y al mismo tiempo son consumidos dentro de las empresas, dentro de los negocios y son muy independientes de la producción, porque es algo que yo invierto en una máquina en una máquina, por ejemplo, para moler zacate, la máquina se va a ir desgastando. Hubo un costo por la inversión, sí, pero al mismo tiempo hay un desgaste. Entonces, esos son los gastos que no se pueden recuperar. Dentro de los elementos del costo habían tres. Primero, los materiales, ¿verdad?, que es la mano de obra, la materia prima, por ejemplo, la madera, la mano de obra, ¿verdad? Y ya la mano de obra ya es el valor del servicio, pero del trabajador, el que fabrica el mueble. Tenemos la madera, que es el material, la mano de obra, que es el que lo fabrica, los costos indirectos, también conocidos como lo que es la carga fabril. Esto no es más que una representación de un costo, ¿verdad?, por la intervención o la ejecución de un producto. Por ejemplo, ¿verdad?, yo quiero reparar o darle mantenimiento a algunas máquinas, algunas computadoras, algunas impresoras, ¿verdad? Esos son ciertos elementos que indirectamente inciden en lo que es la fabricación de los productos o los elementos de los costos. En el costo de producción, o también conocido como costo de fabricación, no es más que las operaciones que se utilizan, o sea, el costo de la materia prima utilizada en la mano de obra usada. Entonces, eso ahí se nos presenta una fórmula, ¿verdad?, que es una manera para poder calcular los costos de producción, pero eso más adelante lo veríamos. Luego tenemos el costo de servicio, o sea, no imputables indirectamente al producto, sino que forman parte de los costos indirectos que facilitan el proceso productivo. O sea, ejemplo, los servicios públicos. No imputables quiere decir que no necesariamente tienen que ser capitalizables o no capitalizables. Entonces, son costos simplemente por un servicio, pero de manera indirecta. Los costos de distribución, ¿verdad?, que es el desembolso que se realiza desde el momento en que el producto se termina, se coloca en el almacén y se distribuye, ¿verdad?, en el área de la venta, en el área financiera. Y los costos totales, ¿verdad?, son los costos que se van a tener cuando ya está la producción, se van a vender y ya están las unidades producidas, donde se le aplican todo lo que es la cuestión de los costos fijos, costos variables. A lo mejor ahorita pues van a sentir un poco en chino que les estoy hablando, ¿verdad?, pero es un tema un poco complejo, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver unos pequeños ejercicios y ahí les va a quedar un poquito más claro. En el precio de venta, ¿verdad?, que también se da lo que es los costos, el valor del mercado, es lo que se puede fijar en base al costo total, o sea, el margen de utilidad. Cuando nosotros decimos vamos a producir, ¿qué?, 100 charamuscas, ¿verdad? De esas 100 charamuscas sabemos que hay un costo y que hay un gasto de inversión. Entonces, ¿cuál es el margen de utilidad que se va a obtener y cuál es el precio de ventas que yo le voy a asignar a esa cantidad X de charamuscas? Entonces, vamos a clasificar los costos en dos elementos. Primero, de acuerdo a su variación, hay costos fijos y costos variables. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que no se mueven, que están ahí, ¿verdad? Y los costos variables son aquellos que varían. La palabra lo dice, no son estáticos, sino que son dinámicos. Entonces, por ejemplo, un costo fijo.
usted va al instituto todos los días y su papá tiene un costo fijo con usted. Puede ser que todos los días ya él dijo que le va a dar $2 todos los días, es decir, $2 diarios, ¿verdad? O el costo variable. ¿Cuál es el costo variable? Por ejemplo, un recibo de la luz. No siempre le va a venir un recibo de $10. A veces va a venir de 10, a veces de 11, de 12, de 13, de 9, de 8. Y esos son costos variables. O, por ejemplo, la compra de medicamentos. Usted puede comprar una medicina, un día la compra más barata, otro día la compra más cara. Entonces, los costos fijos son aquellos que ya están establecidos. Por ejemplo, la contratación del servicio de Internet. Son $25 por tantos megas y no cambia. Entonces, esos son costos fijos. También tenemos otras clasificaciones, ¿verdad? Como son los costos de producción, distribución, administración y financiamiento. Entonces, cada uno de esos costos son importantes. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que saber que con los costos se pueden capitalizar, podemos obtener ganancias, los gastos no. Esa es la diferencia más tácita que ustedes tienen que saber. Los costos se capitalizan, es decir, se pueden recuperar y los gastos no se recuperan. Es una inversión que no regresa a su bolsa. Entonces, más adelante vamos a ir viendo un poquito sobre los presupuestos. A lo mejor dirán, es un tema muy complejo, sí, pero recordemos que ustedes como bachillerato técnico, la parte medular más importante es esta, porque ustedes tienen que aquí aprender a manejar la parte de los costos, la producción, saber que si usted tiene una vaca lechera, cuánto es la inversión de concentrado que usted tiene que tener mensual, cuánto es lo que saca de leche en litros, a cómo lo vende y cuál es la ganancia que a usted le corresponde. Entonces, eso es el objetivo de este módulo, que usted aprenda a presupuestar, a saber qué es un costo y a saber qué es un gasto. Entonces, esa sería la clase, ¿verdad? Y finalizo con la siguiente expresión. Extraño que cuando más me esfuerzo, más suerte tengo. ¿Verdad? Y este es un señor muy famoso que se llamaba Henry Ford, creador de los carros Ford, ¿verdad? O Ford Ranger, algunos así los conocen. Así que les invito a esforzarse. ¿Cuál es la actividad de esta semana? No va a haber ninguna actividad, simplemente le invito a que elabore un breve resumen en su cuaderno. No me va a enviar nada. Hasta la siguiente semana les voy a poner la guía de trabajo. Entonces, pero siempre hagan el resumen en el cuaderno. Lo más importante, no anoten todo, sino lo que ustedes consideren más esencial, más elemental. Espero que haya sido de su agrado este tema. Les deseo suerte, bendiciones. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, por favor, hacerla llegar en un mensaje de texto. Y les invito a no acumularse de tareas. Recuerden, es un ambiente virtual, un ambiente diferente. Por momentos voy a programar la clase en línea, por eso les voy a ir pidiendo que descarguen el programa Meet, ¿verdad? Para poder hacer lo que es como una tipo teleclase. Saludos y bendiciones.